Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, gracias por acompañarnos como cada semana en los contrastes del mundo de la justicia fiscal, del ámbito contable, presupuestal, el gasto público, la miscelánea fiscal, que sin lugar a dudas es un tema preocupante para el sector empresarial, para el sector de los contribuyentes, para los mexicanos en general. Y sin lugar a dudas este tema sigue generando preocupación. Al final ya prácticamente en la recta final del ejercicio fiscal 2022 hay anuncios, por no llamarle amenazas o acciones ya de carácter persecutorio o de terrorismo fiscal. El propio secretario de Hacienda ha amenazado que no habrá tregua, no habrá perdón ni olvido para aquellos que sean deudores de la Hacienda Pública. Habrá temas relevantes que discutir. Platicaremos esta noche con el experto en temas fiscales, el maestro Narciso Vargas Salanueva. Soy Julio Jiménez y les agradezco como siempre su presencia en Contrastando las Noticias en todas las redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias. Iniciamos. Acompáñenos. Amigos, gracias por acompañarnos. Pues ya estamos, como platicamos al inicio de este programa, pues bajo un contexto preocupante, un contexto que genera pues incertidumbre, que genera polémica, que genera, pues yo creo, preocupación para los contribuyentes, incertidumbre para los empresarios, pero sobre todo un tema que bien vale la pena discutir y bien vale la pena dialogar con voces autorizadas. Para mí es un placer recibir a un gran amigo, reitero, a un experto en materia fiscal y contable, al maestro Narciso Vargas Salanueva, contador público certificado, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Maestro Salanueva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Narciso. Mi estimado doctor, buenas noches. Como siempre, agradecido contigo por el espacio y desde aquí le mandamos un saludo a toda la gente que te escucha en los diferentes canales donde transmites. Gracias, gracias. Oye, ¿cómo está ese anuncio, esa amenaza, esa intimidación que ahora ya hace público el secretario de Hacienda? Ramírez de la O afirma que no habrá tregua, que no habrá perdón ni olvido, que no habrá ninguna clase de consideración para aquellos deudores de la Hacienda Pública. A ver, después de 2 años y medio prácticamente de pandemia y en una crisis histórica inédita y por demás alarmante, pues sería a lo mejor hasta natural que hubiera algún tipo de adeudo o algún tipo de rezago en el cumplimiento de las obligaciones, como los hay al día de hoy en la banca nacional con los créditos y en todos los servicios de financiamiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que es parte de la, no sé si políticas públicas o estrategias que han sido muy, yo diría, hasta eficientes, por no llamarles voraces, en la recaudación de impuestos? ¿Cuál es tu opinión al respecto, maestro? Sí, mi estimado doctor. Mira, hay que recordar que parte de las tareas propias de la hacienda pública, como bien lo refieres, está el proceso de fiscalización. Y Claro. este proceso pues se da normalmente en dos frentes. Uno que tiene que ver con la recaudación de manera natural en los tiempos presentes, por el cumplimiento espontáneo del contribuyente, y otro que se da a través de las facultades que se le otorgan, en este caso al Servicio de Administración Tributaria, y que tienen que ver con una acción coactiva para lograr el recaudo. Luego entonces, si revisamos esto con el hecho de que esta administración durante todo este tiempo ha logrado ser muy eficiente, como tú mencionas, en materia recaudatoria, sobre todo en el renglón de aquellos adeudos que se tenían y que no necesariamente son del tiempo presente ni de esta administración siquiera, son de otros años y que, bueno, ha dado muy buenos dividendos a la administración actual y continúa entonces en este sentido esta misma tarea, este objetivo de recuperar aquellos adeudos que son de otros ejercicios. Tan es así
que esto lo vemos reflejado en la ley de ingresos que se envió como propuesta, doctor, porque uno de los renglones Claro, tiene un porcentaje arriba del 40% de incremento, es el de accesorios, que propiamente serán multas, recargos y actualizaciones. ¿Qué quiere decir? Que si va a aumentar en un 40% por lo menos, nos está mandando el mensaje el Ejecutivo desde esa propuesta de que lo que pretenden es continuar con la administración de aquellos créditos que están pendientes de cobro, ¿sí? Y bueno, a decir del mismo secretario Ramírez de la O, pues muchos de estos créditos ya están en ese proceso, inclusive la mayoría, dicho por él en los medios, están ya en litigio. Es decir, quizá la parte más sencilla de recaudar a través del cobro coactivo ya se logró, ya lo vimos en los números, claro. aumentaron las cifras. Ahora viene la parte más complicada, pero que también es de las más jugosas porque está arriba de 100 millones de pesos. Caray, pues la verdad es que el escenario pinta preocupante para un periodo económico bastante tenso, para un contexto financiero bastante preocupante, para un escenario donde la violencia, la corrupción y la impunidad siguen siendo lacerantes para el desarrollo de la economía y los fundamentales de nuestro, yo diría, nuestro país. Es importante recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con el maestro Narciso Vargas Aranueva. Maestro, en este contexto de pues una política muy eficiente de recaudación fiscal, así son deficientes los servidores públicos del SAT y de Hacienda para atender a los contribuyentes. Yo vi con el tema que hace algunos meses generó también mucho debate y polémica y preocupación, el tema de las famosas constancias de situación fiscal. Hoy tal parece que Hacienda pues tiene una nueva estrategia o ha hecho un nuevo planteamiento sobre este contexto de atención a los contribuyentes. ¿Qué escenario es este el que aparentemente dio a conocer hace unos días el SAT, maestro? Sí, doctor, mira, primero hay que ponernos en contexto de la situación que se está viviendo actualmente. Derivado obviamente de dos situaciones importantes, yo te diría. Cuando esta administración comenzó a ejercer funciones, hubo un adelgazamiento en el aparato recaudatorio, es decir, en lo que es el Servicio de Administración Tributaria, hubo un Claro, adelgazamiento, primer impacto. Segundo impacto, pues entramos en un periodo de pandemia donde se cerraron muchos lugares, incluyendo las oficinas del Servicio de Administración Tributaria. claro, Aun cuando muchos de los servicios, muchos de los trámites que pudiéramos hacer hoy en día se pueden ejecutar a través de la web, hay muchos que requieren de la presencia del contribuyente. por Y supuesto. entonces, ¿qué ocurrió? Pues adelgazamiento, cierre de oficinas, restringido todo el movimiento, comienza a acumularse una serie de trámites que no se pueden llevar a cabo por estas dos condiciones principalmente. Y lo que estamos viendo ahorita, pues es un intento por disminuir esa brecha que existe entre el rezago acumulado y la cantidad de trámites que son más que necesarios, porque mira, tú hablaste de la constancia de situación fiscal que se derivó por algunos datos que tienen que coincidir con los que tiene la autoridad en la base de datos y que hablando de los asalariados, el patrón y a veces el mismo asalariado no los conoce, no tiene idea. Entonces, bueno, se crea ahí una condición adicional y se vuelve un embudo, una complejidad enorme. Sin embargo, hay otros trámites, doctor, como por ejemplo, en la práctica nosotros estamos viendo sociedades anónimas que intentan aperturar operaciones ya ante el SAT, porque ya tienen su acta constitutiva, que legalmente les da esa posibilidad. Sin embargo, para efectos fiscales, no han podido obtener la cita para poderse inscribir. Y eso, doctor, ¿en dónde impacta? En los factores de producción, porque no puedes trabajar, no puedes facturar, no puedes contratar, no puedes pagar, etcétera, etcétera. Y Claro. entonces la autoridad pues toma medidas como ampliar la cantidad de citas que libera una vez que la contingencia comienza también a disminuir. Y otra medida la anunciaron hace unos días a través de comunicados y a través de redes, obviamente, donde se habla de una ampliación de horarios, donde se habla de una atención y prioridad especial a personas morales
Claro. ¿sí? Pero sobre todo, como bien lo referiste, a los asalariados en cuanto al cambio de domicilio se refiere, incluso nos anuncian que va a haber una oficina móvil que va a estar como, déjame hacer la comparación para que lo entendamos, como aquellas casetas móviles donde en algunas alcaldías tramitamos la licencia de conducir. Trámites de movilidad, claro que sí. Estamos platicando con el maestro Narciso Vargas Salanueva, reitero, un experto en materia fiscal y contable, contador público certificado de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Maestro, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos porque quiero ya entrar a la batería de preguntas de nuestro auditorio. ¿Qué te parece? Por supuesto. No le cambien. Regresamos aquí en los contrastes del mundo de la justicia fiscal. Regresamos. Gracias por permitirnos el día de hoy hacer, como lo mandata la ley, una rendición de cuentas. Pero más aún, reflexiones profundas, compromisos y sobre todo, hacer un gran llamado de unidad. Que lo que venga nos encuentre juntos. Nos encuentre reconciliados, echados para adelante, dignos, unidos en alianza. Le agradezco muchísimo a mis amigos entrañables de Acción Nacional y del PRD que estén aquí con la familia priista. Que dejemos muy claro que la alianza no es solamente entre partidos, la alianza es entre los seres humanos, entre las familias, entre los valores y los principios. Pero ¿cómo? Unidos, defendiendo nuestra casa, en conciencia, insisto, con los ojos abiertos, informados para poder dar un debate de altura en público y en privado.
Por eso esta invitación a esta reflexión, a este diálogo, pero sobre todo a la gran oportunidad de que cada uno de ustedes haga patria, de que en cada uno de ustedes México tenga una mujer y un hombre comprometido, claro, presto y listo. Y aquí hay una que quiere encabezar esta lucha. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva la región de las pirámides! Muchas gracias. Amigos, ya estamos de regreso aquí en los contrastes del mundo de la justicia fiscal y claro, la práctica contable con el maestro Narciso Vargas Salanueva. Maestro, nos comentabas varios temas interesantes, sin lugar a dudas, información actualizada y de gran interés, sobre todo de utilidad para todos aquellos contribuyentes que estamos preocupados y ocupados de cumplir puntualmente con nuestras obligaciones. Aquí la pregunta obligada de nuestro auditorio, cosa que agradezco mucho de los cibernautas que nos están siguiendo cada semana en estas secciones. Me preguntan ya, obviamente aquí hay de la alcaldía Azcapotzalco, la señora Beatriz Álvarez. Me pregunta si las personas morales sin fines de lucro también tienen que hacer este peregrinar para poder constituirse y realizar operaciones. Me imagino que habla de alguna fundación o alguna asociación civil sin fines de lucro, me imagino. ¿Es la misma situación, maestro? Sí, fíjate que ese trámite de inscripción es para todas las sociedades, para todos los contribuyentes, vaya, sea personas físicas, sea personas morales, y dentro de personas morales, pues tenemos aquellas que rige la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que rige el Código Civil. Entonces, claro, es un trámite que no podemos saltar o que no es un requisito para ciertos contribuyentes, es para todos. Entonces, dada la situación que vivimos actualmente, donde no podemos acceder a tantas citas como estábamos acostumbrados y sobre todo hoy en día yo te diría las que necesitamos, pues tendremos que seguir esperando el momento en que se liberen y que podamos acceder a ellas. Si fueran tan eficientes como lo son para la recaudación y para la fiscalización y para la persecución de los contribuyentes, así fueran deficientes para atender a los contribuyentes que queremos cumplir, a los contribuyentes que acudimos voluntariamente ante la autoridad hacendaria, ¿crees que esto beneficiaría el porcentaje de recaudación y finalmente vendría a beneficiar las finanzas públicas del Estado? Pues mira, doctor, sí, sí debería, y no lo digo por solo una cuestión que yo crea o sienta. Hay que recordar que el Centro Interamericano de Administración Tributaria, que es la que de alguna manera conglomera a a todas las administraciones tributarias de América Latina. Tiene estudios realizados que arrojan como resultado que el trato eficiente, una adecuada atención al contribuyente, que es como una prestación de servicios, ayuda en mucho a la recaudación. Entonces, sí, por supuesto que ayudaría. Me parece que hoy en día la situación que estamos viviendo, pues debe de terminar muy pronto, seguramente en lo que resta del año, y vamos a ver una mejor atención por parte del SAT con los contribuyentes en México. A ver, hay preocupación por parte de nuestro amable auditorio, cosa que agradezco personalmente. El señor Benjamín Cruz, don Benjamín Cruz de Gustavo Madero, nos pregunta, felicita al invitado, al contador Narciso, felicidades al contador Narciso, y le pregunta si las personas que están vendiendo contrabando, mercancía robada, mercancía de importación que no paga aranceles de importación y vehículos chocolate que están importando a nuestro país, no deberán ser ellos a los que deben estar persiguiendo en vez de los contribuyentes cautivos o aquellos que sí quieren pagar impuestos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, maestro?
Yo veo mucho delincuente. Sí, sí, por supuesto. Es una situación muy complicada, doctor, muy compleja. Si fuera algo sencillo, bueno, no tendríamos este tipo de Escenario. problemáticas, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero la realidad es que, pues, estableces controles sobre a quien puedes controlar. Y luego entonces, si nadie ha entrado a ese control, pues difícilmente podríamos. Lo que en mi particular punto de vista Las hace falta. aduanas son una coladera, entonces las aduanas, pues nadie las controla, a pesar de tener a Horacio Duarte en las aduanas, ¿no, maestro? Todo es complicado, doctor. Todo hay Sí, que recordar que al final las instituciones, así como las empresas, la conformamos las personas. Y claro. entonces, dependiendo la calidad de personas que estén al frente de estas instituciones o de las empresas en su caso, pues son quienes van dictando los caminos. Buenos, malos resultados, pésimos resultados de esta administración. La aduana se ha vuelto un negocio de caja chica en vez de ver realmente ser un filtro para la internación definitiva o temporal de mercancías o de bienes de origen extranjero, que bueno, pues finalmente esto redunda en yo diría, la constante crecimiento exponencial de mercancía de origen extranjero, de contrabando, incluso vehículos que están inundando la frontera en ocho entidades de nuestro país. Y aquí en el caso de los automóviles, ¿tú visualizas que es una estrategia adecuada para la economía, para la industria automotriz, pretender legalizarlos con 12,743 pesos, maestro? ¿Tú crees que esto sea correcto? No, doctor, fíjate que no, no lo creo. Sin embargo, hay que ver todo lo que está en el horizonte. Y la realidad es que también requerimos de manera pronta un padrón de todos esos vehículos que no tienen un registro. No ¿Por qué? existe. Porque tienen que ver también con nexos de actividades ilícitas. Luego entonces, Se pues no roban. es el fin quizá, pero el otro fin, que sería el tener control de estas unidades, quién es el propietario, en dónde está el vehículo y demás, pues tiene mayor peso, ¿me explico? Creo que hay que visualizarlo de esa manera. Nos preguntan del Consejo Nacional del Transporte, les mandamos un saludo a los amigos, don Juan Carlos Gasca, líder del sindicato. ¿Cuántas veces tiene que tributar un contribuyente cuando compra un automóvil nuevo? ¿Conviene comprar un automóvil nuevo, maestro, o un seminuevo? Hablando de este tipo de contribuciones. Bueno, hay que recordar que hay un impuesto sobre la adquisición de automóviles nuevos. Tan claro, ¿Sí? Entonces, bueno, ahí de entrada, pues ya tienes una diferencia con respecto a un auto seminuevo, doctor, ¿sí? ¿de acuerdo? Esa sería una diferencia en materia de contribuciones. Las demás contribuciones que pudieran ser locales, como la tenencia, la misma verificación y demás, bueno, pues se causan sea seminuevo o no. Hay un factor de depreciación del vehículo, dicen, hay un mito y dicen que bajándolo de la rampa ya se depreció 20, 30%. ¿Esto es una realidad, maestro? Bueno, depende mucho la marca, el modelo, el momento en el que eso ocurra, doctor, pero en Claro, el mercado, desde luego, hablando en precios de valor de mercado, sabemos perfectamente que un vehículo al abandonar la agencia, su valor disminuye. empieza a depreciarse. ¿Tú Sí. recomendarías, y ya me están preguntando si la próxima semana nos podrías hablar del arrendamiento financiero, el famoso leasing, el arrendamiento puro? Fiscalmente es muy utilizado por algunas empresas, incluso por algunas personas físicas, incluso con actividad empresarial. ¿Tú lo recomendarías? ¿Qué te parece si lo platicamos a fondo la próxima semana? Pero de aquí de entrada, ¿tú lo recomiendas? Yo lo recomiendo, sí, por supuesto, y platicamos el por qué sí y el por qué no, Ah, porque no es una respuesta que debiera tomar cualquier persona para inmediatamente irse sobre esta no, opción. no a No. todo el mundo les podría funcionar, ¿verdad? Me imagino. Es correcto, no a todo mundo, no en todos los momentos y Claro. también no con todo mundo lo podemos hacer. Ah, ahí está un tema interesante. Malo Auditorio, ya escuchó, compromiso hecho con el maestro Narciso Vargas Salanueva, una voz autorizada también en temas fiscales, en temas contables, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y contador público certificado. Maestro, como siempre es un verdadero placer platicar contigo y como siempre agradecido por estos minutos que nos has obsequiado para Contrastando las Noticias. Muchas gracias. Te deseo un excelente inicio de semana. Al contrario, igualmente, doctor, qué gusto estar aquí contigo.